Comprar una casa o un departamento es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, y el Infonavit te facilita las cosas otorgándote el crédito que necesitas. Infonavit es la abreviación del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y fue fundado el 1 de mayo de 1972, con el objetivo de hacer realidad el derecho que tienen los trabajadores a obtener una vivienda propia. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una institución mexicana tripartita donde participa el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno, dedicado a otorgar un crédito para la obtención de vivienda de los trabajadores y brindar rendimientos al ahorro que está en el Fondo Nacional de Vivienda para las pensiones de retiro. Fue fundada en mayo por el entonces el presidente Luis Echeverría Álvarez. Este instituto ha facilitado la obtención de vivienda para muchas personas dentro de la sociedad mexicana, que no tienen fácil acceso a un crédito hipotecario. En un principio, el Infonavit hacía las veces de constructor de vivienda, pero ya recientemente se ha enfocado al otorgamiento de crédito, siendo una institución netamente financiera. Tanto en México como en América Latina es la institución que más créditos otorga a los trabajadores. A la fecha, el Infonavit ha otorgado más de 5 millones de créditos para la vivienda y alrededor de la cuarta parte de las familias mexicanas habitan hoy en una vivienda adquirida con un crédito del instituto. El 21 de abril de 1972 se promulga la ley del Infonavit, con la que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, fecha de su promulgación. La forma consistió en reunir en un Fondo Nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. El 1 de mayo, Jesús Silva Herzog asume el cargo de director general del Infonavit. Se diseña una estructura organizacional, se recluta y se selecciona al personal idóneo. Se elaboran reglamentos, manuales, normas, políticas, proyectos, programas y todo lo necesario para responder al enorme reto de otorgar créditos para vivienda. Durante esa administración, el Infonavit otorga 88,000 créditos y construye igual número de viviendas, lo que requirió la selección y adquisición de los terrenos, los estudios preliminares y los diseños de las viviendas hasta la búsqueda y selección de constructoras y el presupuesto, ejecución y supervisión de las obras. ¿Qué es el crédito Infonavit? Es un derecho o prestación que tienen los trabajadores afiliados al Infonavit. Este crédito se otorga bajo el cumplimiento de las reglas de otorgamiento de crédito. Entre los elementos relevantes para determinar la factibilidad de otorgamiento de crédito, así como la determinación del monto, tasa de intereses y plazo del mismo, están los siguientes: edad y salario del trabajador, tiempo de permanencia laboral de manera continua, tiempo de permanencia laboral en el mismo empleo, monto del saldo de su cuenta de vivienda. A ver, Melissa, ¿tú sabes de dónde provienen los recursos del Infonavit? Claro que sí. No provienen del gobierno, como mucha gente piensa, sino del dinero que todos los derechohabientes tenemos ahorrado en el instituto y que es aportado por las empresas de cada trabajador, y también de la recuperación de los créditos que el Infonavit ha otorgado a otros trabajadores. Cada trabajador recibe de sus patrones como una prestación social de vivienda el 5% de su salario. Ese dinero es de los trabajadores y se deposita en una cuenta individual que tiene cada uno en el Infonavit. A eso se le llama subcuenta de la vivienda. El dinero de todas las cuentas del país es de los trabajadores y en conjunto se llama Fondo Nacional de la Vivienda. Esas son buenas noticias, ¿no? Así el Infonavit tiene dos funciones principales: administrar el dinero que recibes como prestación social de vivienda, pagándote rendimientos por él, y dar crédito a los trabajadores que quieran comprar, construir, ampliar o remodelar una vivienda, o pagar un crédito hipotecario que tengan con otra institución financiera. La subcuenta de vivienda te sirve para poder adquirir una casa, porque al momento que Infonavit te otorgue un crédito, lo que tú ya tienes ahorrado en tu subcuenta de vivienda
se va a sumar al monto de crédito y vas a contar con una mayor capacidad para comprarte una casa. Por ejemplo, si Infonavit te presta 270,000 pesos y que tú ya llevabas ahorrados 30,000, por lo tanto, vas a contar con 300,000 pesos para la adquisición de tu casa. Sin embargo, solamente le vas a deber y es lo único que le vas a pagar a Infonavit, los 270,000 pesos que originalmente te prestó. Porque los otros 30,000 pesos ya eran tuyos en la subcuenta de vivienda. Esos 30,000 pesos son los que tú acumulaste durante toda tu vida laboral, que acumulaste hasta el momento y que gracias a las aportaciones patronales los estuviste acumulando a la subcuenta. Beneficios del crédito Infonavit. El saldo de subcuenta de vivienda puede utilizarse como amortización inicial total o parcial del crédito, o bien sumarlo al crédito que otorga el instituto. Las aportaciones bimestrales del 5% posteriores a la obtención del crédito se destinan a pagar el saldo del mismo. Si un trabajador llegara a perder el empleo, puede recurrir a las prórrogas de crédito, las cuales se le otorgarán a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales. Para tal efecto, el acreditado deberá presentar su solicitud al instituto dentro del mes siguiente a la fecha en que deje de percibir ingresos salariales. Durante dichas prórrogas, los pagos y los intereses ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto del crédito. En caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el plazo de 30 días, esta no se autorizará. Es necesario explicar claramente el procedimiento para el otorgamiento de las prórrogas a los trabajadores, ya que un trabajador mejor asesorado será un cliente que traerá de estar al día con su crédito y formará parte de una sana cartera. Se deberá explicar a los trabajadores que la solicitud de prórroga implica una capitalización de la deuda y los intereses aún no pagados. Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con el párrafo anterior no podrán ser mayores de 12 meses cada una, ni exceder en su conjunto más de 24 meses, y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral. Con el fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el Infonavit contrata por cuenta del acreditado el seguro de daños a la vivienda en garantía. Los riesgos que cubre el seguro son incendio, terremoto, inundación, explosión, huracán, ciclón, entre otros. La prima correspondiente de 8 pesos bimestrales se cubrirá junto con las amortizaciones con el patrón descuenta. Al obtener el crédito, el derechohabiente sin costo adicional cuenta con un seguro para los casos de incapacidad total permanente y fallecimiento, así como para invalidez definitiva o incapacidad parcial permanente, cuando la dictaminación emitida por el IMSS es del 50% o más. ¿Qué es el crédito conyugal? Es una facilidad que otorga el Infonavit a derechohabientes que están civilmente casados, con el fin de incrementar su capacidad de compra. Esta modalidad de otorgamiento de crédito consiste en que cada uno de los cónyuges obtenga su crédito Infonavit para adquirir la misma vivienda. Para tramitar el crédito conyugal es necesario cumplir los siguientes requisitos. Ambos cónyuges deberán contar con una relación laboral vigente. No es necesario que el régimen conyugal sea mancomunado, ni tampoco es necesario demostrar antigüedad conyugal. El cónyuge podrá obtener un crédito hasta por el 75% del monto máximo de crédito. Utilizando la precalificación en la modalidad de crédito conyugal, podrás encontrar cuál es el mejor esquema de aplicación dependiendo de los ingresos de cada cónyuge, es decir, podrás realizar varias pruebas para determinar el titular que mejor convenga a la pareja. Es necesario que el cónyuge haya trabajado interrumpidamente, cuando menos los 2 últimos años anteriores a la fecha en que se solicita el crédito conyugal, y ambos créditos se aplican a una misma vivienda. Al cónyuge solo se le otorgará hasta el 75% del monto del crédito al que tiene derecho. Requisitos para obtener un crédito Infonavit. Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente con ingresos desde un salario mínimo en adelante. Cumplir con la
Puntuación mínima requerida de 116 puntos. Recuerda que la puntuación puede ser modificada por el Consejo de Administración. El valor de vivienda a adquirir, construir, ampliar, remodelar o a saldar con alguna otra entidad financiera no puede rebasar las 350 veces el salario mínimo en el DF o a las 300 veces salario mínimo en el interior de la República Mexicana. No haber tenido con anterioridad un crédito del Infonavit. La vivienda deberá ser de uso habitacional exclusivamente. No deberá tener locales comerciales ni estar asentada en zonas de riesgo. La vida útil de la vivienda deberá ser de por lo menos 30 años. Es importante informar al derechohabiente la obligación que adquiere al momento de obtener un crédito, así como los pagos y gastos que tendrá que cubrir. Infonavit y sus nuevos beneficios. ¿Cómo funcionaba antes? Desde 1997 hasta 2012, el dinero era transferido al gobierno federal. Los trabajadores que querían su ahorro demandaban la devolución por la vía laboral o por un amparo indirecto. Hoy ya no hay que demandar al instituto para la devolución. Los recursos se entregan directamente al trabajador. ¿Cuál es el procedimiento para recuperar el dinero de la subcuenta? La ley establece dos grandes grupos. El grupo 1 es de los trabajadores que se pensionen del 13 de enero del 2012 en adelante. Y el segundo grupo, que comprende a aquellas personas que se pensionaron antes de que entrara en vigor la ley, que se divide a su vez entre subgrupos. La modificación a la ley del Infonavit también permitirá ahora dar créditos en pesos a tasa nominal y no solo en veces salarios mínimos. ¿Cómo beneficiará esto al trabajador? Ambos tienen beneficios y desventajas. Un crédito en salarios mínimos toma en consideración el ingreso futuro de las personas y eso les permite tener un monto de crédito mayor, aunque su saldo incrementará conforme incrementa el salario mínimo. Un crédito a tasa nominal, aunque tendría un monto menor, en el plazo del mismo se pagarán menores intereses. Devolución de recursos de Infonavit 97 o vivienda actual para pensionados de 1997 en adelante. Con motivo de la reforma a la ley de Infonavit del 12 de enero del año 2012, ya es posible que los asegurados que hubiesen obtenido su pensión bajo el régimen 73 de la ley y que no hubiesen obtenido algún crédito de vivienda por parte del Infonavit, obtengan la totalidad de los recursos precisamente de esta subcuenta de vivienda 97, y que son los recursos que corresponden al trabajador por sus aportaciones al Infonavit de julio de 1997 a la fecha de su baja. Es importante recordar que los recursos de Infonavit se encuentran divididos en 3 etapas y que son las siguientes. Los recursos de 1972 a 1992 son los que el Infonavit conoce como fondo de ahorro y se entregan directamente a los asegurados por parte del Infonavit, previa a la solicitud correspondiente. Si tiene más de 50 años y más de 4 meses sin trabajar, dicha devolución se puede solicitar y la hace directamente el Infonavit. Si ya es pensionado, le entregarán el doble de los recursos que haya acumulado. Hay que recordar que esos recursos no generaron ningún tipo de interés o rendimiento, por lo que si se solicitan antes de ser pensionado, solo le cubrirán lo que hayan aportado, debiendo tomar en cuenta que en enero de 1994 en adelante a la moneda se le quitaron 3 ceros, por lo que esos recursos en forma normal son cantidades pequeñas. De los recursos aportados de 1992 a junio del 97, el dinero se tiene en las cuentas denominadas SAR 9297 y son del IMSS e Infonavit. Esas cantidades se entregan al asegurado sin mayor problema una vez que tenga su resolución de pensión y acuda a su Afore para el trámite correspondiente. Con la nueva reforma a la ley del Infonavit, los nuevos pensionados, previa su solicitud en su Afore o al Infonavit por teléfono o vía internet, pueden obtener la devolución de sus recursos de vivienda del 97, que son sus aportaciones al Infonavit de julio del 97 a la fecha de su baja. El problema subsistente todavía
para todas aquellas personas que se pensionaron bajo la ley del 73 y que hasta antes del decreto de enero del 2012 no realizaron ningún tipo de juicio para la devolución de sus recursos. Al parecer, dicho dinero se les devolverá a partir del año 2013, cuando ya se tengan los recursos correspondientes. Para las solicitudes deberán de realizarse por conducto del Infonavit. Hay que estar al pendiente de cuando abren el trámite de solicitudes. Las mejoras que han obtenido el Infonavit en los últimos años han sido la optimización y la simplificación. Hace muchos años tenían que hacer un expediente muy grande para que te otorgaran un crédito. Hoy el trámite es muy ágil. Hace 10 años el Infonavit daba menos de 200,000 créditos al año. Hoy se está dando mucho más del doble. Es actualmente la hipotecaria en Latinoamérica más grande porque tienen una cartera de más de 5 millones de créditos administrados. Según nuestra investigación y los datos reunidos, llegamos a la conclusión que por medio de esta institución, la mayoría de los mexicanos obtenemos nuestra vivienda, gracias al préstamo que Infonavit otorga y a nuestros ahorros por los años laborados. Las familias mexicanas podemos tener un patrimonio. Debido a este programa nos beneficiamos, ya sea para adquirir una vivienda nueva o usada, o bien hacer una remodelación. Si no existiera la ley de Infonavit, creemos que muy pocos ciudadanos podrían ser propietarios de una vivienda digna. Entre los beneficios que Infonavit provee a los ciudadanos mexicanos, el principal es la otorgación de crédito para las personas de escasos recursos, ya que muy probablemente no lo obtendrían por medio de una institución bancaria.